Este acto de protesta en Copenhague durante la pasada cumbre sobre el cambio climático le supuso 21 días de cárcel al director ejecutivo de Greenpeace España, Juancho López de Uralde. Una medida desproporcionada, según ha explicado hoy en Donostia el propio afectado. A mí una de las cuestiones de las que vengo más preocupado de Copenhague es cómo un país europeo puede permitir que no se respeten los derechos humanos de la manera que lo ha hecho Dinamarca, no solo por nuestro caso, sino por toda la serie de medidas que se habían adoptado en Dinamarca, aprobando una ley de excepción para la cumbre, en la cual se han detenido a los manifestantes a cientos, sin otra razón que simplemente medidas, entre comillas, preventivas. Se ha mostrado decepcionado con el resultado de la cumbre. En su opinión, la falta de voluntad política por parte de los países reunidos en Dinamarca, la clara falta de liderazgo y la mala gestión del gobierno danés llevaron consigo el fracaso de la cumbre. Mucha gente pensábamos que de Copenhague iba a salir ese gran acuerdo que cambiaría el futuro del planeta. Desgraciadamente no ha sido así. De cara a México hay que cambiar la estrategia, hay que hacer mucho más hincapié en que los países lleguen a la cumbre de México con compromisos de reducción ya adoptados en sus legislaciones, compromisos nacionales, compromisos regionales, etcétera. Pero indudablemente, nos guste o no nos guste, la solución al cambio climático solo es posible en un marco multilateral y eso solo puede ser, digamos, bajo el auspicio de Naciones Unidas, ¿no? Ahora le pide al gobierno español que lidere un cambio de los compromisos de la Unión Europea. Bueno, nosotros lo que esperamos es que precisamente en este momento de presidencia española de la Unión Europea, España lidere un cambio de posición en la Unión Europea y que la Unión Europea definitivamente y cuanto antes de ese salto del compromiso del 20 al compromiso del 30, que sería volvería a dar vida a todo el proceso, ¿no? Juancho López de Uralde ha ofrecido una conferencia esta tarde organizado por la Fundación Cristina Enea y en el que ha analizado los retos futuros que se atisban en la lucha contra el cambio climático.